En un anterior vídeo vimos cómo funcionaba la función agrupar por, que es una función nueva que nos permite replicar una tabla dinámica, pero en la cual únicamente tenemos una distribución por filas y no por columnas, tal como la que vemos aquí. Aquí tenemos una tabla dinámica en la parte superior y aquí tenemos la función agrupar por, con la cual obtenemos exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurriría si además de tener una distribución de valores por filas, también la queremos por columnas? Tal y como aparece aquí. Aquí tenemos las ventas por ciudad y por categoría de producto. Y queremos obtener esto mismo pero con una función. Eso ya no se podría hacer con la función agrupar por, pero sí lo podemos hacer con otra función que es muy similar, que se llama pivotar por. Esta función pivotar por es una función nueva que únicamente estará disponible para los usuarios de Microsoft 365. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a partir de este rango de datos en el cual se muestran las ventas por determinadas fechas en unas tiendas, por categorías de productos y me indica si el pago es en efectivo o no. Y vamos aquí a crear una tabla dinámica. Para ello me sitúo aquí encima de cualquiera de los valores del rango de datos y me voy a la pestaña Insertar. Le doy aquí a Tabla dinámica y me ha determinado bien cuál es el rango de datos, pero en lugar de quererlo en una nueva hoja de cálculo, quiero que sea en una existente, en concreto en esta misma hoja, aquí a partir de la celda G2. Le doy a aceptar y ahora ya únicamente me queda diseñar la tabla dinámica. Primero voy a colocar aquí en valores el campo correspondiente a los valores, que en este caso sería el de las ventas. Para ello arrastro el campo ventas y lo suelto aquí. Directamente me indica que la operación que realiza es una suma. Podría seleccionar dentro de configuración la opción que yo quiera para resumir el campo. Por suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. Yo en este caso quiero obtener la suma de las ventas y como quiero que sea por ciudades, tendría que elegir el campo tienda y dejarlo aquí en filas. Para ello arrastro este campo con el puntero del ratón y lo suelto aquí en filas. Y aquí vemos las ventas por ciudades. Voy a eliminar aquí los decimales, para ello me sitúo encima del valor y le doy aquí a configuración de campo de valor. Formato de número y aquí aparecen dos decimales, le dejo 0. Le doy a aceptar y aceptar. De esa forma aparecen las ventas sin decimales. Y además queremos que me muestre los datos de las ventas no solamente por ciudades que aparecen en filas, sino también por categoría de producto que aparecen por columnas. Por ello selecciono el campo categoría y lo arrastro aquí hacia columnas. Ya puedo cerrar aquí esta ventana de campos de tabla dinámica y aquí me muestra la tabla dinámica que hemos obtenido. Voy a ajustar el ancho de esta columna y para que esto no se ajuste cada vez que actualice esta tabla dinámica, me sitúo encima de la tabla dinámica, le doy al botón derecho ratón y selecciono opciones de tabla dinámica. Aquí aparece dentro del diseño y formato un check en autoajustar anchos de columna al actualizar. Esto no quiero que lo haga, por lo que lo desmarco y le doy a aceptar. De esa forma, cada vez que actualice los datos me mantiene el ancho de las columnas. Y ahora voy a replicar esto mismo, pero utilizando la nueva función pivotar por. Y para ello me sitúo en el lugar en el que quiero que aparezcan los datos, que sería, por ejemplo, la G11, y escribo igual, pivotar por, selecciono esta función, y aquí vemos que tiene numerosos campos. Los que aparecen entre corchetes son campos opcionales, que no es necesario rellenarlos. Sin embargo, los 4 primeros campos son campos obligatorios, son campos que necesitamos rellenar para que funcione esta función. Y lo primero que nos pide es el campo que queremos que aparezca por filas. En este caso, el campo que queremos que por filas sería la de la ciudad, que en este caso se llama tienda. Selecciono el primer valor y manteniendo pulsado control y mayúscula y la tecla hacia abajo, selecciono todos los datos. Le doy a punto y coma, vuelvo hacia arriba y ahora tengo que seleccionar el segundo campo, que sería el campo que queremos que aparezca por columnas. En este caso, la categoría de productos, selecciono el primero y con mayúscula, control y flecha hacia abajo selecciono todos los datos. De nuevo, punto y coma,
Y ahora tendría que seleccionar el campo correspondiente a los valores, que serían las ventas. Hago lo mismo, selecciono todos los datos, punto y coma, y ahora me pide que le indique cómo quiero resumir los datos. Por suma, porcentaje, promedio, mediana, contar, máximo, mínimo. En este caso queremos que sea la suma de las ventas, por lo que seleccionamos aquí suma. Y ya hemos rellenado todos los argumentos obligatorios de esta función. En este vídeo vamos a ver únicamente los argumentos obligatorios que, como veremos, son suficientes para replicar la tabla dinámica que tenemos, por ejemplo, en la parte superior. En un vídeo posterior ya veremos los argumentos opcionales, que son muchos y que nos pueden venir bien en alguna ocasión. Vamos a cerrar el paréntesis y le damos a intro. Y vemos que nos ha replicado exactamente los valores que tenemos arriba. Seleccionamos estos datos para darle formato de moneda y eliminar dos decimales para que sea exactamente igual que los datos que tenemos arriba. También podríamos cambiar el formato, seleccionar por ejemplo los títulos en negrita, incluso cambiar el color del relleno de las celdas. Como veis, hemos conseguido exactamente lo mismo, aquí arriba con una tabla dinámica y en la parte inferior con una función, con la nueva función pivotar por. ¿Qué diferencia hay? Principalmente hay dos diferencias. Una es que muchas personas no saben utilizar las tablas dinámicas o les cuesta trabajo utilizarlas y sin embargo aprenden una función y les puede resultar mucho más fácil. Pero la principal ventaja que yo le veo es que las tablas dinámicas hay que actualizarlas cada vez que cambiamos algún dato en la tabla de origen. Mientras que la función es algo dinámico. Conforme yo cambie cualquier dato, se me actualiza esta tabla que tenemos aquí con la función pivotar por. Vamos a ver el caso. Por ejemplo, aquí en lugar de 4.560, que corresponde a unas ventas de Sevilla de la categoría alimentación, si yo aquí en lugar de 4.560 escribo un número muy grande, por ejemplo, 10 millones, en ese caso, si le doy a intro, veremos que en la parte inferior me lo ha actualizado. Aquí aparece 14.077.980 y sin embargo en la tabla dinámica no ha ocurrido así. Y eso es porque las tablas dinámicas hay que actualizarlas cada vez que cambiamos algún valor en la tabla de origen. Si yo quiero que aquí me aparezcan también los datos actualizados, tendría que situarme encima de la tabla dinámica y darle con el botón derecho del ratón. Ahora le daría aquí a la opción actualizar. Y ahora ya sí aparece la tabla actualizada y son exactamente los mismos valores los que tenemos en la tabla dinámica y los que tenemos con la función pivotar por. Con la importante ventaja de que la función pivotar por se actualiza directamente cada vez que cambiemos alguno de los datos. Espero que haya quedado claro el funcionamiento de esta nueva función que ha liberado Excel hace pocos meses. Y os animo a suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.